casa, Lidia Gómez. Lidia es psicóloga de la Universidad de Málaga y magíster y doctorado en la misma universidad en psicología clínica y de la salud. ¿Sí? Luego hizo un doctorado en Canadá, en la Universidad de Argentina, ¿cierto? En el laboratorio de ansiedad y conducta de salud. Y su investigación básica es sobre dolor y dolor crónico, pero hoy nos hablará de trauma, ¿cierto? Y su relación con Hola, bueno, yo me llamo Lidia, como acaba de decir el mundo, y originalmente el título de esta exposición se llamaba solamente Trauma, Estrés Postraumático y Salud Física. Luego le puse la coletilla de relación mente-cuerpo para que viniera más gente. Porque la gente dice, ay, esta muchacha ahí en la nieve estudiando el dolor y el trauma, que penita más grande. Así que dije, no, hay algo un poco más positivo. Pero en realidad, lo que a mí siempre, como lo que a mí me hizo, trabajar en este área de investigación es que me llamaba mucho la atención cómo la mente y el cuerpo se comunican. Y aunque ahora está un poco mal hablar de mente y cuerpo, ¿no? Porque como eso ha quedado un poco atrás según el modelo biopsicosocial actual de salud y enfermedad, todavía como que hablar así nos ayuda un poco a entender cómo lo que sentimos, lo que pensamos, influye en los procesos que ocurren en nuestro organismo y también al revés, cómo lo que ocurre en nuestro organismo que influye en lo que sentimos y lo que pensamos. Hola. Entonces, quería presentaros algunos resultados de estudios que lo que relacionan es cómo el hecho de experimentar eventos traumáticos durante la vida pues se relaciona con un empeoramiento de la salud física en general y también con el desarrollo de problemas particulares de salud como el dolor crónico, ¿no? Y ahora sale una cosa aquí. Felicitaciones. Bueno, hay muchos estudios que indican que sí que existe una relación entre la experiencia de acontecimiento traumático y la salud física. Y, por ejemplo, un ejemplo sería el estudio de Ruiz Pérez y sus colaboradores, quienes encuentran en una muestra de mujeres españolas que las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas que las que no han sufrido nunca abuso, y que además, si no solamente sufren un tipo de abuso, sino más de uno, por ejemplo, abuso físico, psicológico y sexual, tienen el doble de probabilidades de padecer problemas de salud crónico que las que solamente sufren un tipo de abuso. Otro estudio, por ejemplo, que apoya esta relación, es uno que realizó el Instituto de Colaboradores en Alemania, y encuentra que aquellas personas que tienen una historia de acontecimientos traumáticos presentan más probabilidades de tener angina del pecho, fallo cardíaco o infarto. Esos son solamente algunos ejemplos, pero hay más, ¿no? Así que hay una teoría sobre esta relación, que es la de Nuri Green, que lo que dice es que los mecanismos por los que el trauma hace que la salud empeore son los síntomas de estrés postraumático o el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático y la depresión. Pero ellos le dan una importancia más pequeñita a la depresión dentro del modelo, ¿no? Entonces, hay algunos autores que han tratado de ver si realmente, ¿me estoy escuchando bien? Tengo problemas para respirar por la nariz, entonces hago cosas raras. Pero bueno. Lo que ocurre es que hay algunos estudios que han tratado de ver si los síntomas de estrés postraumático estarían mediando en la relación entre los acontecimientos traumáticos y la salud física. Pero los resultados de esos estudios son contradictorios. Algunos encuentran evidencia que apunta a que la mediación del test sería total, la explicaría únicamente el test, digamos. Otros encuentran que sería parcial, explicaría un porcentaje de la relación, pero no todo. Y otras que no explicaría nada, no habría mediación, ¿no? Lo que pasa es que estos estudios han recibido una serie de críticas
metodológicas que podrían estar explicando por qué los resultados son contradictorios. Primero, que han usado pruebas estadísticas que ya están un poco obsoletas, aunque todavía son muy populares porque su uso está ampliamente extendido, pero realmente ahora son muy criticadas, como son el método de usar regresiones de Baron y Kenny, que todo el mundo cita, Baron y Kenny en 1986. Ese método ya no debe usarse. Entonces, otra de las críticas es que las muestras que se usan están extraídas de contextos médicos. Entonces, lo que puede ocurrir es que la relación salga más grande de lo que es porque las personas tienen muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, la siguiente crítica que se le ha hecho es que normalmente se utilizan muestras en las que se evalúa un solo tipo de acontecimiento traumático. Y esto atentaría tanto con la generalización de los resultados como con el hecho de que si se está midiendo solo un tipo de trauma, no se sabe si hay presencia de otros tipos, ¿no? Entonces la fiabilidad de la medida se ve alterada, ¿no? De la medida del trauma. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Y luego, en la mayoría de estudios se tiene en cuenta que la relación del trauma con la enfermedad física parece ser acumulativa. Mientras más acontecimientos traumáticos, peor se. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decía que estaba muy dentro de los computadores? Entonces, además, resulta que el trastorno de estrés postraumático, bueno, cuando hicimos este estudio estaba vigente el DSM-4, ¿no? Entonces, las categorías de síntomas de las que habla el DSM-4 son reexperimentación del evento traumático en forma de pesadillas, recuerdos, elevada activación fisiológica y evitación de cosas, estímulos que recuerdan al acontecimiento, ¿no? Y parece que no todos esos conjuntos de síntomas han mostrado relacionarse del mismo modo con la salud. Entonces algunos autores se preguntan cuáles de estos síntomas son los que realmente están causando que la salud se deteriore, ¿no? Y algunos encuentran evidencia en que solamente la activación fisiológica explicaría varianza única en la variación de los síntomas de salud. Otros dicen que sería solamente la evitación, los síntomas de evitación, y otros los síntomas de reexperimentación. Entonces, eso no se sabe todavía, no está claro, ¿no? Y además, la mayoría de los estudios no tienen en cuenta que en el modelo hay dos mediadores, que son el TEP y la depresión, en el modelo de Snur y Green. Solamente dos tienen en cuenta a ambos, y además, otra vez, los resultados son contradictorios de nuevo. Cada estudio dice una cosa diferente. Entonces, nosotros nos propusimos, publicamos este paper, que el objetivo era, primero, en una muestra que no fuera clínica, examinar si realmente la gente que reportaba haber experimentado trauma presentaba peor salud que la que no reportaba haber experimentado trauma, y luego examinar el papel mediador de las tres categorías de los síntomas del TEP y de la depresión en la relación entre el trauma y la salud. Voy a decir trauma, aunque es mejor hablar de acontecimientos traumáticos, pero para que me dé tiempo a decirlo todo sin ahogarme. Entonces, la hipótesis, lo que esperábamos encontrar es que las personas que habían vivido acontecimientos traumáticos efectivamente tuvieran peor salud que las que no. Que además, solamente de los síntomas del TEP, solamente fuera significativo en el análisis de mediación la activación fisiológica y junto con los síntomas depresivos, pero no el resto de síntomas. Y lo que hicimos fue evaluar con un cuestionario de autosoporte a 516 estudiantes de la Universidad de Málaga. 266 dijeron que alguna vez en su vida habían experimentado un acontecimiento traumático. Nosotros les presentamos una lista enorme de acontecimientos y además ellos podían añadir más, efectivamente. Y 250 dijeron que nunca había experimentado ningún acontecimiento traumático.
era más difícil encontrar gente que nunca hubiera experimentado conocimiento que sí. Era complicado. Pero nosotros seleccionamos solo los que tendrían en cuenta el trauma en función de la definición del DSM. Que también sintieron miedo y indefensión en el momento, y a los demás no los consideramos, porque no estaba claro si era fiable la medida de trauma. Bueno, estos son los cuestionarios que utilizamos y realizamos un análisis de telestudios para comparar a los dos grupos con y sin trauma. Y lo que encontramos, las de verde estos son los síntomas físicos. Lo que encontramos es que el grupo con trauma, efectivamente, las diferencias entre los grupos fueron significativas, aunque el tamaño del efecto era pequeño, ¿no? Pero las que habían sufrido traumas reportaban mayor sintomatología física. Y la proporción de varianza de la sintomatología física que explicó el trauma fue de un 3,5%. Pero hay que entender que la salud es un fenómeno multidimensional, tiene muchas causas, ¿no? Entonces sería como un poquito de nuestra salud se ve influenciado por nuestra experiencia pasada, vital. Entonces, además en este cuestionario, lo que se vio, el cuestionario nos permitía dividir las puntuaciones en función de si la severidad de los síntomas físicos era alta, media, bueno, mínima, baja, media y alta. Y aquí lo que nos encontramos es que la media del grupo sin trauma era de 8,73, que estaba dentro de la categoría baja severidad, y la del grupo con trauma la media estaba dentro de la categoría severidad media. Lo que parece indicarnos que no solamente la diferencia es estadísticamente significativa, sino clínicamente significativa. Tened en cuenta que estamos hablando de estudiantes de psicología, no de población clínica. Además encontramos que la correlación entre el número de acontecimientos traumáticos que habían sufrido las personas y de los síntomas físicos era del punto 48, que además el número de acontecimientos traumáticos correlacionaba con los síntomas de TEP y de depresión. Lo que parece indicar que efectivamente el trauma tiene un efecto acumulativo sobre la salud. Mientras más experiencias traumáticas, peor salud. Además, la gente que sufre una experiencia traumática se ha demostrado que tiene más probabilidades de sufrir otra posteriormente. Entonces, lo que nosotros hicimos después fueron análisis de regresión con bootstrapping para ver si efectivamente la relación entre el número de acontecimientos traumáticos y los síntomas físicos estaba mediado por los síntomas de estrés postraumático y por la depresión. Y entonces encontramos que la relación directa entre las dos variables no fue significativa, pero la relación indirecta a través de todo el conjunto de síntomas sí lo fue. Este sería el efecto total, indirecto, a través de todos los síntomas. Si luego lo separamos por categorías de síntomas, vimos que, la relación indirecta a través de la activación fisiológica de los síntomas depresivos fue la única que fue estadísticamente significativa. La relación indirecta entre los otros síntomas y entre el número de acontecimientos traumáticos y la salud física no estuvo significativamente mediada por los otros síntomas de estos estudios son similares a los encontrados en otros dos estudios anteriores y que indican que lo que estaría explicando que la salud empeore es la arousal, la gran actividad fisiológica a la que se encuentran las personas que han sufrido experiencias traumáticas. Y explicaciones de esto podrían ser, por ejemplo, que cuando estamos muy activados durante un largo periodo de tiempo,
hay cambios neuroendocrinos en el sistema hipotalámico hipofisiario. También pueden incrementarse conductas de riesgo para la salud, como fumar, beber, dormir menos. Y además se producen alteraciones en otros mecanismos psicológicos, por ejemplo, se produce hipervigilancia. Está más alerta ante estímulo novedoso. Y también estos resultados apoyarían los encontrados por Baker y sus colaboradores en relación a la depresión. Y lo que vendrían a indicar es que las personas que después del trauma no desarrollan TEP, pero sí que desarrollan síntomas depresivos, también tienen una peor salud. Muchas veces en la literatura del estrés postraumático y del trauma solamente se le da importancia al estrés postraumático, pero después de un trauma hay más probabilidad de que surjan un montón de otras psicopatologías, no solamente el estrés postraumático. Y parece que en este caso, en relación con la salud física, la más importante sería la depresión. Y además que esta relación podría deberse igualmente porque las personas que tienen síntomas depresivos suelen presentar disregulación en los grupos corticoides, también tienen más conducta de inactividad física, hacen menos actividad física, consumen más tabaco y duermen menos. Entonces, eso podría hacer que su salud empeorara. Así que como conclusión de este primer estudio, voy a explicar otro de los estudios más, todavía vamos bien de tiempo. Sería que la exposición a acontecimientos traumáticos parece incrementar el riesgo de padecer problemas de salud, incluso en personas en población normal, de estudiantes. Acordaros que los otros estudios que había estaban hechos con muestras médicas. Por eso este es importante, porque una muestra no es traída de contextos médicos. Y que los responsables de la relación del empeoramiento de la salud que se produce como consecuencia de la vivencia de acontecimientos traumáticos se debe a la elevada activación fisiológica de los síntomas depresivos que desencadenan el trauma. ¿Puede hacer preguntas o esperamos que termine? ¿Sí? Como vale. No, te quería preguntar cómo, por el tema de la activación fisiológica, si esa variable que afectaría un poco la salud posterior a algún evento traumático es durante la activación fisiológica o posterior. Estoy pensando en situaciones de estrés, cuando las personas están sometidas a situaciones de mucho estrés, no traumático, pero sí mucho estrés laboral o académico. También se produce una activación fisiológica muy grande y ocurre que muchos personas, después de pasar el primer estrés, se enferman o su salud física o salud como global se deteriora. ¿Eso también está mirado en el estudio o no? Si es que la variable si había otro efecto, no, hubiera sido interesante evaluar como mediador, que no está, la cantidad de estresores que estas personas estaban teniendo en el momento actual, porque podrían estar mediando lo que tú dices, ¿qué pasa? Sí. Pero en realidad lo que pasa con las personas que tienen estrés postraumático es que los síntomas, hay personas que sufren una reacción muy intensa y se recuperan muy pronto. Y otra persona lo que ocurre es que los síntomas son crónicos a lo largo de mucho tiempo. Entonces esa persona no es lo mismo que una persona que tiene un estrés agudo, concreto, que tiene un síntoma un problema de salud particular en un momento determinado, sino que eso se mantiene en el tiempo y cada vez el sistema, cada vez la salud está peor y peor y peor. Es como, no lo mismo el estrés puntual que el estrés mantenido. El problema de esto es tener estresores que se mantienen a lo largo del tiempo. Y el problema del estrés postraumático es que aunque ya no hay nada peligroso en el ambiente de la persona, se sigue viviendo la reacción del cuerpo, del organismo, como si todavía estuviera en peligro. Siente las mismas cosas que cuando estaba pasando el evento, ¿no? Entonces se siente inseguro y con incertidumbre todo el rato. Y también lo que ocurre es que cuando una persona, el tener síntomas de estrés postraumático o el haber vivido acontecimientos traumáticos, alguna gente dice que te hace crecer,
pero en muchos casos te hace más vulnerable. Porque te hace que cuando viene otro acontecimiento traumático o otra cosa estresante, como una percepción, uno se siente como menos preparado para reaccionar, con menos estrategia, más flojo, y el siguiente evento, ¡ay, que viene esto! Lo percibe como más grande de lo que es. Entonces aparecen estresores que a lo mejor para otra persona en otra situación no son estresores. Y se va acumulando el efecto de los estresores, como que es una aplicación al día más. Sí, creo que ¿Sí? Entonces, una recomendación que haríamos es que cuando hay personas que van al médico, que lo que ocurre aquí es que muchas veces estas personas no llegan todavía a presentar ninguna patología crónica, pero con el tiempo la desarrollan, ¿no? Normalmente tienen síntomas funcionales, como que no van al médico y no les sale que tengan nada, pero se sienten mal, ¿no? Físicamente. Entonces, si en estos pacientes se evaluaran este tipo de síntomas, a lo mejor se podría prevenir que desarrollaran patología en el futuro, manejando el estrés o recibiendo tratamiento apoyo, más que tratamiento apoyo. En otro estudio lo que hicimos fue tratar de ver quién era más fuerte a la hora de predecir los síntomas físicos. Si el trastorno de estrés postraumático o la depresión. Entonces en este estudio solamente, puesto, dicho con palabras bonitas científicas, examinar la proporción de varianza única de los síntomas físicos, explicada por cada una de las categorías de síntomas del TEP y por los síntomas depresivos. Y en segundo lugar, lo que quisimos ver ahora es si esta relación también está mediada por la depresión, entre los síntomas del TEP y los síntomas físicos. Y luego, por otro lado, como las personas, o sea, el TEP no se relaciona solo con la salud física, sino también con el desarrollo del problema del dolor crónico. Y hay muchas personas que tienen ambos desórdenes, dolor crónico y trastorno traumático. Lo que no significa que todo el mundo que tiene dolor crónico tenga TEP, pero es muy común. Entonces, hay un montón de teorías que se han elaborado para explicar por qué hay tanta comorbilidad. Hay algunas que dicen que hay factores de vulnerabilidad comunes y hay otras que dicen que los síntomas de un trastorno y los de otros se retroalimentan y se mantienen y se agravan uno a otro, ¿no? Entonces, hay algunos estudios también que han tratado de ver de todos los síntomas del TEP cuáles son los que se relacionan más con el dolor. Y lo que parece que se ha encontrado hasta ahora es que serían los síntomas de reexperimentación. Los pacientes que reexperimentan más presentan mayor incapacidad, mayor dolor informado y mayor frecuencia de migraña. Entonces, en este estudio también quisimos ver si en una muestra de personas que habían estado sometidas a muchos acontecimientos traumáticos, o algunos accidentes. Aquí eran todos alemanes y había desde accidentes de avión, agresiones sexuales, accidentes de coche, era un conjunto de acontecimientos traumáticos muy variados. Si aquí también tratamos de ver la relación entre los síntomas de estrés y dolor crónico, y como algunos autores dicen que aún dicen que no es el TEP, sino la depresión lo que se relaciona con el dolor, pues vimos si la relación entre el TEP y el dolor estaba mediada por los síntomas depresivos. En este caso estábamos midiendo presencia o ausencia de dolor crónico, no realmente ninguna medida de dolor informal. Y lo que quisimos ver es examinar el poder predictivo del TEP y de la depresión a la hora de predecir dolor crónico.
y además ver si los síntomas depresivos estaban mediando la relación entre el TED y el dolor. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Voy muy lento? ¿No? Entonces, las muestras eran 300 personas de Alemania y pasaron otra vez, rellenaron una serie de cuestionarios informados. Y lo que encontramos con un modelo de regresión en el que se controlaba la edad y el sexo era que el modelo total explicó el 43,6% de la varianza de los síntomas físicos, pero que realmente, al igual que en el estudio anterior, tan solo fueron significativos los síntomas de activación fisiológica y los síntomas depresivos dentro del modelo, ¿no? Respectivamente explicaban el 27,6% y el 47,85% de la varianza total explicada por el modelo. Y luego si calculamos el tamaño del efecto, esto se traduciría en que la activación fisiológica explicaría un 3% y los síntomas depresivos un 11,2% de la variación en los síntomas físicos. Entonces es poquito, pero el modelo entero se explica un montón. 11,2%. Entonces aquí ya dijimos, pues los síntomas depresivos son más importantes, que explican más varianza que los síntomas del TED. Pero igual la activación fisiológica sigue siendo importante, ¿no? Ay, pero ¿qué le pasa? Y luego lo que quisimos es ver la mediación, ¿no? De cada uno de los síntomas del TED y a través de los síntomas depresivos, ¿no? O sea, si la depresión mediaba cada una de estas relaciones. Cuando examinamos el efecto directo de los síntomas de experimentación y los síntomas de evitación mediante el bootstrapping, encontramos que ese efecto no era significativo. Pero que sí que no era el efecto indirecto. Por lo que se hablaría, como tradicionalmente se habla, de mediación total, ¿no? Todo el efecto que puedan tener los síntomas de experimentación y de evitación sobre la salud física lo tienen a través de la depresión. No necesitaríamos más cosas, más factores para explicar esta relación, ¿no? Y con respecto a la activación fisiológica encontramos que tanto su efecto directo sobre los síntomas físicos como su efecto indirecto a través de la depresión fue significativo, por lo que dijimos que habría una mediación parcial de la depresión. Con respecto al dolor crónico encontramos que un modelo de regresión logística con todos los síntomas predecía dolor crónico, pero que dentro del modelo solamente eran significativos los síntomas depresivos, no el TED. Con respecto a la mediación, pues lo que encontramos es que parece que toda la relación que pudiera existir entre los síntomas del TED y el dolor crónico se debió a la depresión, porque el efecto directo de cada uno de los síntomas sobre el dolor crónico no fue estadísticamente significativo, pero el indirecto a través de los síntomas depresivos sí fue estadísticamente significativo. Y esto concuerda con los resultados de otro autor que se llama Puglia. Entonces, en conclusión de este estudio, habría como un poquito de la varianza en la salud física de las personas, un 11,2%, que estaría explicado por la presencia de síntomas, podría estar explicado por la presencia de síntomas depresivos, un 3% por la actividad fisiológica más elevada en esas personas y un poquito por el solapamiento, de los dos síntomas. Como nosotros utilizamos muestras que tenían distintos pacientes con distintos, en este caso eran personas que tenían puntuaciones más elevadas que en el caso anterior, más elevadas del TED, pero en todos los casos eran personas con distintos tipos de acontecimientos traumáticos, pues podríamos concluir que
que los resultados son generalizables de un tipo de acontecimiento traumático a otro. Y que además, como tenemos resultados muy similares en una muestra española y una muestra alemana, y además los cuestionarios que se usaron fueron diferentes, pues pensamos que eso también hace que los resultados sean generalizables. Así que parece que detectar este tipo de síntomas podría prevenir y tratarlo, podría prevenir el desarrollo de problemas de salud física, y que la depresión tiene un poquito de más importancia que el test en la relación entre el trauma y la salud. Lo que pasa es que estos estudios son transversales, entonces no sabemos si realmente no se puede hablar de causalidad, habría que replicarlo con estudios longitudinales. Además, como todas las medidas son de otro informe, puede haber sesgos. Por ejemplo, puede pasar que los pacientes con depresión perciban que tienen una peor salud y contesten, tengan puntuaciones más elevadas en el cuestionario de salud, porque tienen una visión más negativa sobre su salud, pero no porque realmente su salud sea peor. Entonces eso es una limitación. Después, que parece que no toda la sintomatología del test se relaciona de igual manera con todas las categorías de síntomas de salud. A veces, incluso dentro de la misma persona, no se ven afectados al mismo grupo de síntomas. A veces solamente no tiene por qué haber la misma relación entre depresión, por ejemplo, y síntomas cardíacos, y habrá uso de síntomas cardíacos que la relación que tienen esos mismos síntomas con los síntomas gástricos, por ejemplo. Entonces, se necesitan estudios que diferencien entre distintas categorías de síntomas. Después, que se necesitan estudios que utilicen medidas más objetivas para evaluar la salud y que además que aporten medidas inmunológicas genéticas. Bueno, ya os quería contar, ¿me da tiempo? ¿Sí? Quería contaros ya el último estudio, que tiene que ver con... Aquí lo que tratamos de ver es si... porque uno de los factores que parece que hace, de los muchos factores que hay, todos estos son modelos multicausales, en que las personas desarrollen dolor crónico, podrían ser la diferencia en su sensibilidad al dolor, como el modo que su organismo modula los estímulos dolorosos. Entonces, nosotros quisimos ver si las personas con estrés postraumático o con síntomas de estrés postraumático y las personas que han sufrido trauma pero no tienen estrés postraumático tienen una sensibilidad distinta al dolor, evaluada en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, esto lo publicamos en esa revista. Primero nos preguntamos si realmente el trauma podría ser un camino hacia el dolor, aunque en el artículo anterior nos salió que no había relación. Sí que hay mucha literatura que dice que hay relación, mucha, entonces probablemente eso se debió a alguna limitación en ese estudio. Así que lo que hicimos, porque hay estudios que dicen que la exposición a acontecimientos traumáticos sí que incrementa el riesgo de padecer problemas de dolor crónico en la vida adulta. Igual que antes, se ha encontrado ya que hay alteración en la sensibilidad al dolor en personas que han vivido acontecimientos traumáticos. Pero los resultados de estos estudios son contradictorios. Y alguna gente dice que no es el trauma lo que alteraría el sistema de dolor, que produciría alteración en la sensibilidad al dolor, sino que sería... Y además, las personas con TEA tienen un montón de características psicológicas que independientemente se han asociado con una mayor sensibilidad al dolor, como son una elevada sensibilidad a la ansiedad, se asustan más ante los síntomas de ansiedad que el resto de las personas en general. Mayor evitación experiencial, tienden a evitar más las cosas, entonces no toleran tanto estimulación agresiva. Disocian más, son más catastrofistas, y tienen más síntomas depresivos, más ansiedad y mayor actividad fisiológica. Una de las características de las personas con TEP es que los estímulos novedosos
reaccionan más ante estímulos novedosos, ¿no? Y el dolor normalmente, sobre todo el dolor agudo, es un estímulo novedoso. Entonces, los pocos estudios que hay al respecto de las diferencias en sensibilidad al dolor entre personas que han sufrido estrés postraumático, que tienen estrés postraumático y personas que no, son contradictorios también. Unos dicen que estas personas tienen más sensibilidad al dolor, otros dicen que tienen menos, y otros dicen que no hay diferencia. Entonces, al igual que antes, nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué está mal en estos estudios a nivel metodológico? Que podría estar haciendo que uno encuentre una cosa y otro encuentre otra. Y lo que vimos es que la mayoría está realizado con hechos militares. Y los militares, los pobres míos, sufren muchas cosas malas. Sufren mucha herida y sufren muchas veces traumatismo craneoencefálico. Entonces, muchas veces su sensibilidad al dolor podría verse afectada por esas alteraciones físicas que se producen. Y en muchos casos tienen dolor crónico ya, de que las heridas de guerra son muy severas, en muchos casos, ¿no? Entonces, otra limitación, bueno, otra cosa que encontramos que solamente en uno de los estudios se había usado un grupo control que tuviera trauma pero no TEP. Y hemos visto que hay muchos mecanismos, como la depresión, que podrían estar explicando la relación, la alteración en el dolor en los pacientes con trauma que no son el TEP. Entonces eso no se controla en la mayoría de los estudios. Luego, otra vez, solamente se suele evaluar un tipo de trauma. Se coge un grupo por ejemplo, de veteranos de guerra y se compara con un grupo de personas normales, pero no se le pregunta si lo han violado una vez o algo así, ¿no? No se le pregunta, entonces no sabemos si el grupo control es bueno. Y otra cosa que ocurre es que normalmente se utiliza estimulación superficial, de calor, se induce el dolor con calor o mediante estimulación mecánica. Y hay paradigmas, esto tiene ventaja porque uno sabe exactamente cuánto aumenta o disminuye el dolor, que lo hace con una máquina que le pone a todo el mundo exactamente la misma temperatura y qué dolor le produce esta temperatura a esta persona. Y el aumento igual en esta, pero a esta le duele más, ¿no? Se compara, ¿entendéis? Pero como se pone sobre la piel, el dolor que producen no es tan ecológicamente válido como el que produce, por ejemplo, cuando le pide a alguien que meta la mano en agua fría. Cuando le pide a alguien que meta la mano en agua fría, el dolor que se produce es más parecido al que se produce cuando hay una inflamación o cuando hay algo mal dentro del organismo, ¿no? Entonces, nosotros quisimos... ¡Ay, se me salta! Claro, no. Quisimos utilizar el método del agua fría en vez de los métodos superficiales que se habían utilizado anteriormente. Y la última limitación así gorda que encontramos de los estudios era que no controlan el sexo. Y la modulación del dolor es muy diferente entre hombres y mujeres. Entonces, eso puede estar explicando por qué cada estudio encuentra una cosa distinta. Encima, en la mayoría de estudios no es equivalente entre un estudio y otro entre el número de mujeres y hombres. O sea, es difícil. Así que nosotros cogimos estudiantes, otra vez, psicología, en este caso todas mujeres, porque el dolor crónico y el TEP son mucho más prevalentes entre las mujeres y no teníamos tiempo de evaluar a tantas personas como para... Y además, encontramos solamente 4 chicos de una muestra de 700 y pico alumnos. 4 chicos tenían síntomas de TEP elevado y no podíamos cenar con 4, así que lo eliminamos a los pobres. Pero ya es una limitación. Es discriminación. Es que no hay trastorno se tampoco en vosotros, tenéis mucha suerte. Así que también lo que quisimos ver es si todas esas variables que he contado, que parece que son más elevadas en las personas que tienen TEP y que además en otros estudios independientes se han relacionado con el dolor, eran más elevadas en nuestra muestra de personas que tenían estrés postraumático. Bueno, eran puntuaciones que hacían esperar que tenían un trastorno de estrés postraumático, no era un diagnóstico, pero usamos un cuestionario que tenía mucha fiabilidad y validez cuando se comparaba
y validez discriminante cuando se comparaba con una entrevista diagnóstica. Y luego, lo que quisimos ver si en el grupo de gente que había sufrido, trauma, los síntomas del test correlacionan con la sensibilidad al dolor. Entonces esperamos encontrar que el grupo con test presentara mayor sensibilidad al dolor que los otros dos grupos controles, el que había sufrido trauma pero no había desarrollado TEP y el que nunca había sufrido experiencia traumática. Esperábamos encontrar que entre los dos grupos controles no hubiera diferencia significativa de la sensibilidad al dolor, que además el grupo con TEP presentara puntuaciones mucho más elevadas en todas esas variables que hemos comentado, pero que no hubiera diferencia significativa entre los dos grupos controles, ¿no? Y además que los síntomas del test en la muestra que había sufrido trauma correlacionara con la sensibilidad al dolor. Así que participaron 122 estudiantes con 42 tenían puntuaciones mayores a 40 en un cuestionario que se supone que te da una idea de si las personas tienen estrés traumático o no. 40 los metimos en el grupo con exposición a trauma pero sin TEP y tenían puntuaciones menores a 33 en ese cuestionario y 40 reportaban que nunca habían sufrido una experiencia traumática. Y estas fueron las escalas que les pasamos. Luego le hicimos un test del agua fría, le pedíamos que metieran la mano en el agua y trataran de aguantar tanto como pudieran. Y se tomaba el tiempo que tardaban en decir que le empezaba a doler la mano. Y eso se le llamaba umbral de dolor. Luego se tomaba el tiempo que tardaban en sacar la mano del agua, que eso era la tolerancia. Y se iba evaluando la intensidad del dolor y el malestar asociado a ese dolor, cuánto les molestaba el dolor, cada 30 segundos. Y al final del procedimiento. Y también se le preguntaba, después de que sacara la mano del agua, cuánto tiempo tardaba en irse el dolor. Y bueno, evidentemente la persona podía sacar la mano del agua cuando quisiera. O sea, que había gente que decía, ¡ay! Ya está. Así que no era ético, no creáis que... Y además tenía unos límites de seguridad que no se lo decíamos a la persona, pero a los 3 minutos, el máximo que permitimos fueron 3 minutos dentro del agua. Porque además si no se pone hormiguea y ya no siente nada y es infiable. Pero igual, como que tiene unos límites de seguridad, no se le hace presentar un dolor que no quiere, aunque sea súper insoportable. Entonces, luego contestamos una escala de catastrofismo, cuántos pensamientos así desagradables habían tenido cuando estaban haciendo el test y cómo la actividad se habían sentido de ser variando. Y al mismo tiempo se le evaluaba la tasa cardíaca y la conductencia de la piel. Y lo que hicimos fue una cova con Stepwise en el que controlamos si fumaban, si en el momento del día en que habían hecho el experimento y las fases menstruales. Y introducimos todas las 5 medidas de dolor en el mismo análisis. Y el análisis nos dijo que la pertenencia al grupo explicaba un 18% de la respuesta al dolor. Pero que en realidad solamente había diferencia significativa en malestar y en tiempo de recuperarse. Y esa era la proporción de varianza que explicaría la pertenencia al grupo, el 7% y el 6,3%. Entonces, esto está al revés. Mayor puntuación significa menos puntuación, porque es una variable transformada, por lo de la normalidad y los outliers, tuvimos que transformar la variable. Entonces, el grupo que no tiene trauma es el más amarillo, y el que tiene TEP, se supone que tiene TEP, es el más verde. Entonces, más significa menos. Lo que encontramos es que los dos grupos que tenían historia de trauma reportaban mayor malestar que el grupo que no tenía historia de trauma. Pero que no había diferencia significativa entre los dos grupos con historia de trauma. Entonces lo que nosotros concluimos fue que la exposición al trauma en sí misma estaría explicando las diferencias en dolor, pero no el desarrollo de nuestro estrés postraumático. Y que además esa exposición al trauma estaría relacionada con los aspectos afectivos del dolor y no con los aspectos sensoriales. Porque
porque no encontramos diferencia en umbral, en intensidad, ni en tolerancia, solamente en la molestia, lo molesto que le era a la persona ese día. Entonces, y luego lo que encontramos es que las personas que, esto fue un poco extraño, no lo esperábamos, las personas que no tenían síntomas postraumáticos, pero que habían sufrido trauma, se recuperaron significativamente más rápidamente que las personas que nunca habían sufrido trauma. Y entonces nos sorprendió que a pesar de que le molestaban más, eran más rápidos recuperándose. Y esto nos llamó la atención que yo había leído otro estudio de un autor que se llama Riverson, que encontró en veteranos, que cuando comparaba veteranos de guerra con y sin exposición a eventos traumáticos y veteranos de guerra que tenían TEP y que no tenían TEP, o sea, lo mismo equivalente que nosotros, pero en veteranos, había más densidad de receptores muy opiáceos, que son receptores que intervienen en la percepción del dolor, en las personas del grupo con trauma sin TEP. Y ellos dicen que es posible que estas personas tengan una respuesta adaptativa ante el evento traumático. Entonces, no sé si eso es verdad o no, pero queda choro, como decir que fuera así. Entonces, podría ser que las personas que sienten al principio mayor malestar, al mismo tiempo, en este caso, su sistema de inhibición del dolor es más rápido, funciona más rápido, se recuperan antes. Porque en nuestro cuerpo, cuando nos estimula, a la vez nuestro cuerpo, si la estimulación es muy intensa, a la vez nuestro cuerpo, nuestro cerebro la amplifica, pero al mismo tiempo hay otro sistema que la reduce. Como es un sistema homeostático. ¿Entendéis? Entonces, además, aquí no se entra nada. Bueno. Además, cuando examinamos las diferencias en las variables psicológicas, encontramos que, bueno, hicimos MANOVA con Stepwise y que solamente hubo diferencia en sensibilidad a la ansiedad, disociación rasgo y ansiedad estable. Con respecto a la sensibilidad a la ansiedad, el grupo con T presentó mayor sensibilidad a la ansiedad que el grupo de personas con trauma sin T. Esto es acorde a la literatura, porque las personas, la sensibilidad a la ansiedad se considera un factor de vulnerabilidad para el desarrollo del TEP. O sea que las personas que sufren trauma pero no tienen elevada sensibilidad a la ansiedad, se esperan que tengan menos probabilidades de desarrollar trastorno. Además, las personas del grupo de TEP presentaron mayor disociación que los dos otros grupos de personas y mayor ansiedad de estado y mayores síntomas depresivos. Sin embargo, bueno, sería posible, pero no, muy poca, de que esa variable estuvieran explicando por qué ese grupo sintió más malestar que el grupo normal. Pero bueno, eso no se sabe. Y luego, el hecho de que no hubiera no hubo diferencia significativa entre los dos grupos controles, las variables psicológicas, lo que nos estaría indicando que tenían un buen ajuste psicológico, a pesar de haber experimentado acontecimientos traumáticos. Entonces, aunque el grupo con exposición al trauma manifestó mayor malestar en el test del agua fría, eso no se debió a las variables psicológicas. ¿Se entiende? También encontramos diferencias en la conducta de la piel en las personas en el grupo de T con respecto al grupo sin trauma. Y es curioso que nos salgan muchas diferencias solamente entre estos dos, porque quiere decir que hay muchas personas que podrían ser vulnerables al estrés traumático, pero no lo tienen porque no han sufrido un acontecimiento traumático. ¿Se entiende?
encontraron entre los síntomas del TEP en la muestra de trauma y el dolor. Solamente encontramos una correlación significativa y lo que son menores de 30 años, que es con el tiempo en recuperarse. Las personas con más síntomas del TEP tendieron a recuperarse más lentamente. Y una tendencia a la significación con la intensidad del dolor, pero solamente una tendencia y también los índices de recuperación son muy bajos. Entonces, no sé, estos resultados coinciden un poco con los anteriores, en el que cuando se mira el gráfico es la activación fisiológica la que correlaciona con los índices de dolor. Y no tanto, la evitación también, pero no con los índices de recuperación. Pero la activación fisiológica me llama la atención porque era también la importante en los estudios anteriores, ¿no? Bueno, eso ya lo he comentado. Las limitaciones son que los grupos se formaron en base a las puntuaciones del rutinario, por lo que a lo mejor alguien no tenía estrés postraumático, pero tenía puntuaciones elevadas. Y otra limitación es que los del grupo de trauma tenían algunas puntuaciones, algunos síntomas de estrés postraumático. Normalmente menor a 33. Como el máximo que tenían era 33, no recuerdo ahora la media. Y algunos autores dicen que esos son síntomas subsindrómicos que también pueden ser importantes. O sea que el test todavía podría ser importante en la diferencia. Así que habría que hacer estudios donde se consiga gente que no tiene ni un síntoma de TEP. Pero era súper difícil conseguir. Nosotros no quisimos coger mucha gente, de hecho el grupo está entre 10 y 33, porque no quisimos coger mucha gente que tuviera cero de síntomas de estrés postraumático, porque me parecía que entonces lo mismo habían dicho que había sido un trauma y no había sido un trauma en el cuestionario. Era como, no sé, por lo menos que algo me hubiera molestado, no sé, aunque entendí un poco la lógica. Por eso cogimos entre 0 y 33. Después se necesitan estudios confirmatorios porque no corregimos, hicimos ajustes, creo que usamos, no recuerdo si usamos Tuki, pero no hubo el ajuste por múltiples comparaciones. Entonces, los resultados son exploratorios, habría que replicarlos. Y nada más que se analizaron diferencias de mujeres, no se tuvieron en cuenta el hombre, no se usó doble ciego, por lo que podrían estar inflados los resultados. Yo trataba de no mirar quién era quién, pero a veces era evidente. Y es la limitación que tienes cuando tienes que llamar a la persona por teléfono y decirle que venga a seleccionarla todo y hacerlo todo tú, que no hay manera de que haya doble ciego. Y bueno, la ventaja del estudio es que el primero en el que se comparan mujeres con historia de trauma con y sin TEP, con personas que claramente te han dicho que nunca han sufrido un acontecimiento traumático. Además, es el primer estudio en el que se evalúa todo el espectro de acontecimientos traumáticos que ha sufrido una persona. Se le pregunta por todo y más si quiere contar más. Y algunas veces las cosas que ponían en el cuestionario eran un poco espeluznantes, la verdad. Que no te esperaba que un chiquillo que estaba ahí en clase hubiera vivido eso, ¿no? Y luego del primer estudio en el que realmente se aborda empíricamente qué rol podrían tener esas variables psicológicas que mencionamos en la relación entre el estrés postraumático y el dolor. Y es el primer estudio en el que se usa un paradigma de inducción del dolor profundo, ¿no? y más prolongado en el tiempo. Y bueno, las conclusiones de todo lo que he hablado hoy, pues ya no tengo saliva, qué barbaridad, qué horas son, ¿no? ¡Ay! Son que parece que sí que la exposición al trauma conduce a alteraciones en la percepción del dolor, que hay que estudiar otras cosas que no solamente sean el test, que están explicando esta relación. Y que además cada paciente, cada persona es muy particular, entonces podría darse el caso de que no se encontrara nada porque
estas personas no tienen realmente elevados niveles de las variables psicológicas que he mencionado. Las muestras clínicas suelen tener, por ejemplo, la sensibilidad a la ansiedad solamente parece ser perjudicial a partir de un grado. Es como una variable taxonómica. No influye, la relación con síntomas no es así. Es como, no hay relación de relación, y si una persona tiene puntuaciones muy elevadas, entonces se le complica la cosa. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que combinando características muy particulares del paciente, estos que tienen elevada sensibilidad a la ansiedad, elevada depresión, elevado de muchas cosas, eso interaccionara y hiciera más probable que sufrieran alteraciones en la sensibilidad al dolor. Pero no sabemos tampoco. Así que, como mensaje para casa, que hay que cuidar la vida emocional de uno. Hay mucho yoga y que es vital tanto para la salud mental como para la salud física, que también podría ser una manera de prevenir problemas de salud, y que los sistemas de atención médica primaria tendrían que tener en cuenta también las necesidades emocionales de los pacientes a la hora de abordar sus problemas. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Que podría explicar un poco más cuando habláis de la actividad, o sea, ¿sí, activación fisiológica? Por ejemplo, el estado físico de estar nervioso. La parte de estar nervioso, la parte más fisiológica, como por ejemplo tener una elevada tasa cardíaca, Como alterado, ¿no? que tu sistema digestivo esté funcionando constantemente. Cada persona, su duración, cada persona lo manifiesta de una manera diferente. Las motoras, cuando una persona tiembla mucho, se mueve mucho, ¿no? Las personas que tienen estrés postraumático presentan estas características. Vamos así como agitados. Entonces, ¿se entiende? Sí. Yo, respecto a los síntomas físicos, ¿qué se sabe como de ciertos síndromes, ciertas como agrupaciones de síntomas asociados con el estrés traumático? Por ejemplo, fibromialgia. ¿Hay alguna relación? Acabamos de escribir un capítulo del libro sobre la relación entre el estrés traumático y el dolor crónico, y se ve, o sea, sí hay relación con fibromialgia. Lo que ocurre es que no siempre hay personas que desarrollan la fibromialgia antes que el trauma, y en ese caso la fibromialgia es un estresor que hace a la persona más vulnerable a desarrollar estrés postraumático. Es que tengo aquí el tanto por ciento, no lo tengo acá, sí lo tengo acá. Lo puedo enviar al tanto por ciento de personas, que no me acuerdo del tanto por ciento, pero hay un tanto por ciento pequeño que le pasa eso. Otro tanto por ciento que desarrolla fibromialgia justo después del acontecimiento traumático y a la vez que el estrés traumático. Y otros que lo desarrollan mucho más tarde. Entonces, no se trata de que en todas las personas el fenómeno ocurre de la misma manera. En cada persona los factores causales son distintos. Y es que la salud es compleja. Es como un montón de cosas que interaccionan en un momento particular y desembocan en algo. Entonces, sí que hay relación. Pero los mecanismos, los caminos que te pueden llevar a la fibromialgia son múltiples. No es algo sencillo. ¿Se entiende un poco? Y por eso tampoco quiero que penséis que todo el mundo que tiene dolor crónico o problemas de salud tiene un trauma. Porque hay otras cosas, hay otros factores implicados. Y esto solamente, el trauma explica una proporción pequeñita de la relación. Pero es tan comórbido el dolor crónico con el trauma que vale la pena, cuando tiene un paciente en el ámbito médico, evaluar su estado psicológico, y al revés, en la consulta clínica, su estado médico, porque normalmente hay que intervenir sobre los dos, para que la persona mejore, hay que intervenir sobre los dos
problemas al mismo tiempo. Y viendo cómo uno está, en ese caso específico, complicando el otro. ¿Se entiende un poco? En ese sentido, el uso de ansiolíticos en las fases después del estrés postraumático disminuye la posibilidad de... Yo he escuchado que el propanolol Ujú. disminuye la posibilidad de desarrollar estrés postraumático, pero no sé si dolor también. Creo que no. Pero el tema de los síntomas físicos, como estaba tan asociado al tema de la activación, En realidad hay estudios que dicen que sí, pero yo creo que todavía no son lo suficientemente robustos como para que sea una medida sistemática, que se aplique a todo el mundo después de un acontecimiento traumático. Pero al menos el propanolol sí que hay evidencia de que parece mejorar, pero tiene más que ver con la consolidación de la memoria del trauma. Quizás es una obviedad, pero lo que creo quizás es más mito que no te refieres a la diferencia entre género del dolor. ¿A qué te refieres? Porque la tolerancia al dolor es distinta entre hombres y mujeres. A veces, para algunas medidas del dolor, los hombres puntúan significativamente más alto, pero para otros más bajo que las mujeres. Entonces los perfiles, cuando tú haces un estudio experimental, los perfiles entre hombres y mujeres no son iguales en las medidas. Y también tiene que ver muchas veces no solamente con cómo funciona nuestro sistema hormonal, sino que hay bastantes diferencias, sino también a veces con lo gruesa que es la piel o otros factores anatómicos que no solamente. Ahora mismo no te sé decir exactamente en qué índice, si es tolerancia el hombre y la mujer, cuáles son particularmente, pero si te interesa te mando paper o algo que sí te lo dice. tú sabes que en Chile tenemos terremotos, ¿no? Sí. Y después de los terremotos vienen muchas réplicas, ¿no? En general, como un periodo largo de réplica. Me imagino que la activación de la gente luego en las réplicas surge más fácilmente que en otros traumas en que probablemente no está expuesto nuevamente a estímulos. Entonces, ¿eso tú crees que podría tener algún indicador mayor? O sea, el nivel de exposición. Yo no sé, porque no he leído ningún estudio, pero yo creo que no. Pero en realidad lo que yo pienso es que los traumas que son malos son los perpetrados por una persona. O sea, si una persona que es violada, atacada físicamente, tiene muchísimas más probabilidades de tener un trastorno de estrés postraumático que una que sobrevive a un terremoto. ¿Y síntomas depresivos también? Porque el síntoma depresivo, yo también. Todas las consecuencias mentales son peores cuando se infiere que hay una intención detrás de lo que ha ocurrido. Entonces, no sé decirte con el terremoto, pero igual, no sé, como que también se produce una normalización, ¿no? Si hay un terremoto acá, la gente no se asusta tanto, un temblor acá, no se asusta tanto como en otros países o como en el extranjero. Pero Sí, que tenemos más receptores. Yo creo que sí, y están más preparados que en cualquier otro sitio. En ese sentido, yo creo que puede haber más resiliencia, pero eso lo está haciendo Diana, Luis. No hay muchos datos acerca de la resiliencia de las personas a los terremotos Pero lo que sí se sabe es que la mayoría de las personas que sufren el terremoto o incluso el ataque que hubo en Nueva York, la mayoría de las personas es resiliente, no desarrolla ningún trastorno. Entonces, somos más fuertes de lo que realmente creemos. Aunque también la gravedad de los síntomas que tengamos después depende de lo cerca y de lo intenso que haya sido. No todo el mundo ha estado en la misma. Aunque todos hayan estado expuestos, unos han sufrido más consecuencias, más estresores, como
consecuencia del evento. O sea, no es solamente un estresor, no es solamente el terremoto, sino si se ha muerto alguien, cuántas personas de tu familia han muerto, estás quedado sin casa o no. Mientras más de esas cosas, más probabilidades de que desarrollen patología.